Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a estas charlas indecentes. Bienvenida, Anita. Esta es nuestra sexta estación de 12 estaciones de este viaje en tren. Bienvenido, Harold. Bienvenidos. Mi nombre, Juan Javier Gómez. Espero que compartamos hoy un día especial, nuestro penúltimo día del año, con un tema bien especial. Bienvenido, Don Edison, con un tema bien especial. Tómese una taza de café, que vamos a compartir. Muy buenas noches a todos. Y vamos a arrancar esta charla repasando qué ha venido pasando, qué hemos venido hablando en los últimos días. Digamos que lo primero que hicimos fue un poco hablar del amor, de los miedos. Nosotros hemos venido trayendo con un tema como con un hilo conductor, hemos venido trabajando con un hilo conductor. No sé si han dado cuenta, uno lleva al otro. Después de hablar del miedo, de hacer las cosas con miedo, hablamos de la incoherencia y no sé si hemos podido ser un poco, hola Mari, bienvenida, hola Nora, bienvenida, un poco más coherentes, ¿sí? En nuestros quehaceres diarios. No sé si después de eso hemos trabajado también en las metas, en no dejar sueños etéreos por allá, sino tener metas claras y definidas. Después de los sueños y de las metas, hablamos de la misión, y era que todos en la vida no nacimos por accidente, sino tenemos una misión importante. ¿Cómo va? Si ya encontraron su misión o no. Y la charla de hace 8 días hablamos sobre el amor, y era un poco de morir por alguien, de amor es morir a uno por otro, y no sé si en esta semana y en la Navidad, en esa época tan bonita, pudimos morir por alguien, hacer algo por amor. Bienvenidos a estas charlas. Hoy conciencialmente o dosidencialmente tenemos una charla bien especial, seco. No sé qué expectativas se habrá generado, los invito a que se tomen un cafecito. Esta charla tiene que ver con la espiritualidad, y es que yo no sé si ustedes tienen claro que somos seres espirituales, no solamente lo que tenemos acá material, sino lo espiritual. Y para ustedes, ¿qué es la espiritualidad? Y me gustaría que lo compartiéramos, porque yo quiero que esta charla sea un poco más interactiva. Entonces los voy a estar leyendo de manera constante, lo que escriban lo voy a ir leyendo cuando lo vayan escribiendo. Nosotros no somos seres inanimados, somos seres espirituales, y eso nos hace diferentes. No somos una silla, no somos algo inerte, tenemos esa vida, y ese soplo de vida lo hace que seamos espirituales. Como ustedes saben, nuestra dinámica es contar historias, y hoy voy a contar una sola historia, y esa historia tiene que ver conmigo. Esa historia es, digamos que de niño uno empieza, y aquí hay un amigo mío del colegio, Harold. Cuando uno entra al colegio, yo me acuerdo, entré en primaria a un colegio y duré toda la vida en ese mismo colegio. Mis amigos del colegio, hoy todavía me hablo con muchos de ellos. Y cuando uno entra en primero, uno quería estar en quinto. Anita dice, la espiritualidad es una conexión con Dios, con lo creado por Él. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Me parece una definición muy acertada. Entonces yo estaba en primero de primaria, y yo ya quería estar en quinto. O sea, como que quería ser de los grandes de la primaria. Cuando llegué a quinto, ya quería estar en bachillerato, en primero bachillerato o en sexto año. Entonces pasa uno a sexto y uno como, ahora yo quiero ser de los grandes, quiero pasar rápido a 11. Entonces pasa uno la vida, va haciendo cosas y llega uno ya a 11 grado. Después de que está en 11, uno llega, después de pasar todos los años, y dice, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero hacer algo. Y uno dice, no, ya yo lo logré, soy un bachiller. Y se viene la universidad, la época de la universidad. Los que tuvimos la gracia y la oportunidad de estar en la universidad. Y llega uno a la universidad y la vive de alguna manera. Muchos la aprovechamos, muchos tampoco no la aprovechamos al 100%, pero cuando arranca uno dice, ya quiero estar en el último grado de la universidad, 10º semestre, 8º semestre, y para terminar, para llegar a esa meta, ese logro, ese objetivo y tenerlo. Y después de que logra uno la universidad, uno dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? No, pues hay que trabajar. Entonces uno se consigue un trabajo,
Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa petrolera, un muy buen trabajo, ganaba muy bien, trabajaba 30 días, descansaba 15, y empecé a tener dinero. Entonces ya tenía conocimiento, ya tenía, digamos, relaciones sentimentales importantes, comencé a tener dinero, y después de todo ese trasegar en el colegio, en la universidad, en el trabajo, me encontré seco, completamente seco. Sentí un vacío en mi pecho, y de hecho lo sentía así, físicamente lo sentía, y es que me di cuenta, oiga, y para esto es la vida se encarga de esto. Bienvenido, Hegel. La vida es esto, es estudiar, trabajar, casarse, tener plata. Yo comencé a sentir un vacío, y un vacío profundo, una crisis bien profunda, una crisis espiritual bien profunda. Eso fue hacia los 27 o los 28 años. Entonces yo comencé a buscar qué era ese vacío, a tratar de entender qué era lo que yo sentía físicamente, que no era físico sino espiritual, y entender qué era ese vacío que yo tenía en mi pecho, en mi corazón. Y en esa búsqueda comencé a hacer de todo, hice muchas cosas. Hice yoga y me parecía súper chistoso, porque eso de poner la mente en blanco y concentrarse, no soy para eso, me pareció un poco chistoso. Vi la espiritualidad de los Hare Krishnas, que me parecía interesante, y leí eso, y lo respeto a los que lo hagan, pero me pareció, no conecté con esa espiritualidad. Y dije, bueno, pues yo era católico, en mi casa fui católico, me formaron católico, y dije, pues venga, entendamos un poco la espiritualidad católica. Y comencé a profundizar ahí sobre la espiritualidad católica, y entendí que ese vacío espiritual, que es un infinito, que no lo llena ni el dinero, ni el conocimiento, ni las relaciones interpersonales, que son importantes, ¿sí? Y digo interpersonales, familiares, amigos, relaciones amorosas, la pareja, no lo llena nada de eso. Entendí que ese infinito es un infinito que solo se llena con un infinito, el cual es Dios. Ya vamos a hablar, y voy a hablar, esto es un tema delicado, y yo me metí en unos temas de alguna manera que hay que tocar con pinzas, pero era el trasfondo de estas charlas. ¿Por qué? Porque el trasfondo de estas charlas son temas que no se tocan, que la gente no habla de Dios, no habla de fútbol, no habla de política, no habla de cosas que sentimos los seres humanos, y la espiritualidad es supremamente importante. Entonces, esa fue mi historia. Me encontré en un momento en que me encontré completamente seco, vaciado, y lo único que lo llenó en su momento fue entender que yo era un ser espiritual y necesitaba de una espiritualidad. Cualquiera que sea, los seres humanos necesitamos una espiritualidad. La mía la encontré por el lado católico, y ya lo voy a explicar un poco más adelante. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han sentido ese vacío, o yo soy el único loco que ha sentido ese vacío en la vida? ¿O si lo han sentido? Me gustaría que me escribieran en el chat. Si lo han sentido, ¿cómo lo han sentido? ¿Sí? ¿Creen que hay un plan superior? ¿Creen que hay algo más importante? ¿Que hay una llave maestra? Sí, Nora me dice sí. ¿Y qué has sentido, Nora? Escríbeme qué has sentido y cómo lo has sentido y cuándo lo sentiste, a qué edad. Edison dice que sí también. ¿Y cómo lo sentiste, Edison? ¿A qué edad? ¿Cómo se sintió? Escríbame, porque es importante interactuar. ¿Creen que hay un plan superior? ¿Creen que existe algo más grande que nuestros planes y nuestras ideas, buenas o malas, por malas que sean? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Creen que hay un Dios? ¿Creen que Dios es un extraterrestre? ¿Creen que Dios no existe? ¿Creen que Dios es un árbol, es el sol, el universo? Anita dice, a veces hasta conociendo de Dios hay momentos de sequedad. De acuerdo, sí, eso es cierto. ¿Cómo ven la trascendencia de su existencia? Es decir, ustedes ¿cómo ven lo que hacen? ¿Creen que trasciende? ¿O lo hacen por billete nomás? ¿O por estar ocupados? ¿O porque es chévere ir a trabajar? ¿O porque me consiguió un gran trabajo, un gran negocio, cerré un gran cliente y ya? ¿O ustedes creen que trasciende? Que lo que nosotros hacemos se confabula y hay un plan maestro que nos supera a todos. Ojalá lo escribieran, porque yo sí creo eso. Ya les cuento. Hola Mario, bienvenido. Yo sí creo que hay un plan maestro, yo sí creo que hay un plan superior que nos supera, ¿sí? Que es mucho más grande que todos nosotros. Y para entender eso y para profundizar un poco en la espiritualidad, pues la espiritualidad puede ser un camino, ¿sí? Es una forma en la que uno se entrega y renuncia
a muchas cosas, ¿sí? De pronto a lo que la sociedad nos vende, ¿sí? Y esto puede implicar tres cosas fundamentales. Lo primero es renunciar un poco a los prejuicios de la mente, ¿sí? A los acuerdos con los que venimos de familia, de sociedad, de grupo de influencia. Es un poco romper con los paradigmas mentales. Lo segundo es entregarse al mundo de Dios. Y no he hablado todavía de religión, estoy hablando de Dios, ¿sí? Anita dice, Dios es nuestro creador, un padre para todos. Sí, así es cierto, eso es lo que yo pienso también. Entonces, las tres cosas con respecto a que puede implicar una vida espiritual tiene que ver con renunciar a prejuicios mentales, con entregarse al mundo que tiene que ver con Dios y no tiene que dejar el mundo terrenal para ser de Dios, y armonizar con las mediciones del ser, ¿sí? Y las del pensar, es decir, ese equilibrio entre el ser y el pensar. Voy a leer en la Biblia, hay una parte que habla solo de la espiritualidad, y lo dice en Gálatas, en un libro de la Biblia, y dice lo siguiente, dice, la verdadera espiritualidad es el fruto que se produce por el Espíritu Santo en la vida de una persona, y tiene unos frutos. ¿Qué frutos tiene una persona espiritual o una espiritualidad dada por el Espíritu Santo, creación de Dios? 1, el amor. 2, el gozo. 3, la paz. 4, la paciencia. 5, la benignidad, es decir, ser benigno. 6, la bondad. 7, la mansedumbre. Y 8, la templanza. Esos son como unos frutos de una persona que puede ser espiritual, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo que somos seres espirituales, ¿sí? Y que si uno es espiritual, puede tener un camino. Y ya voy a hablar un poco de la religiosidad y la espiritualidad porque hay una diferencia importante, y esos frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza, ¿vale? Ahora, yo les decía que en nuestras charlas anteriores, cuando yo hablé del plan y de las metas, de la misión, les decía que los seres humanos somos unas personas o unas criaturas como un trípode, con tres cositas, con tres paticas, ¿sí? Tres paticas que tenemos. Esas tres paticas, ¿cuáles son? Pues primero, lo que es nuestro desarrollo mental y nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Esa es la primera. Hola Meli, bienvenida. Esa es la primera, como la patica, digamos, derecha. Hay otra patica que es el tema del desarrollo físico, que tiene que ver con su parte física, que es el cuerpo y un poco la relación con la comunidad, con las personas que se desarrollan. Esa es otra patica, puede ser la izquierda. Pero la central es la relación o la patica espiritual, lo que tiene que ver con lo que trasciende y lo que puedo yo impactar a la sociedad con eso que trasciende, o sea, lo que yo siento en mi espíritu con la sociedad, eso que, como ese propósito de vida, lo que impacta a la sociedad con el propósito de vida. Hay dos clases o tres clases de personas, eso es importante que lo tengamos claro, ¿sí? El trípode de las tres personas, de lo que es el espíritu o el ser humano, cómo se compone. Hay tres clases de personas. Hay personas que son religiosas, hay personas que son espirituales y no necesariamente religiosas, y hay personas religiosas que no necesariamente son espirituales, y hay personas que son religiosas y espirituales. Hablando de las personas religiosas, son las que creen en una fe, en un credo, en una religión, y religiones son el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, ¿sí? Son religiones, una religión, ¿sí? Y confiesan un credo. Esas personas religiosas tienen una espiritualidad. No todos los religiosos son espirituales. Uno a veces encuentra personas religiosas muy poco espirituales, es la verdad, pero hay unas religiosas muy espirituales. Ese es un tipo de personas. Hay otras personas que son muy espirituales, pero no son religiosas, no confesan un credo, no creen en ninguna religión. Esas personas son muy espirituales, pero para mí están en un riesgo, en un límite, porque hay muchas filosofías de nueva era o religiosas, o espirituales, que lo ponen uno en riesgo, ¿sí? Porque hay espirituales que no pueden ser tan sanas, ¿sí? Y hay esas personas que son espirituales y no hay una línea espiritual por un credo. Yo digo que tienen que tener mucho cuidado en lo que creen y en lo que ven, porque esa espiritualidad sin un marco es todo o es nada.
Y hay otras personas que son religiosas y espirituales. Ese es mi caso. Yo soy religioso y espiritual. Religioso no significa que sea un cura o un monje, no. Yo soy casado, pero creo en la religión católica, en la que me creo y creo profundamente. Y mi espiritualidad creció de la mano con ese credo. Mi espiritualidad creció de la mano, lo cual es súper bonito. ¿Por qué es súper bonito? Porque yo quisiera que... hola Miguel, bienvenido. Porque las personas que ojalá profundizaran en su fe, y yo que soy católico he podido profundizar, he visto la grandeza y lo mayúsculo que puede ser esa espiritualidad católica. Mucha gente la critica porque la iglesia en sus años de vida o las personas que nos confesamos a una fe somos muy poco coherentes, pero la coherencia no tiene que ver con las personas religiosas, es porque el ser humano es muy poco coherente, pero se critica por eso. Pero yo he conocido personas también que, hola cielo, bienvenidas, que siendo católicas son supremamente coherentes, y la espiritualidad de verdad, muchachos, si uno la profundizara es grandísima, es bellísima, ¿sí? Y hablo de la fe católica no porque quiero que sea una charla católica, sino porque es la que conozco. Esa es la espiritualidad. Y entonces, resumiendo, hay tres tipos de personas: personas religiosas que no necesariamente son espirituales, personas espirituales que no necesariamente son religiosas, y personas que son religiosas espirituales. Ese tipo de personas soy yo. ¿Listo? Entonces, teniendo ese tipo de personalidad, yo creo que para uno desarrollar la plenitud de los dones y los talentos que tenemos, para desarrollar la misión que tenemos en la vida, es necesario ser espiritual y tener una fe en quien creer, un credo, confesar un credo. En mi caso, el católico. Y eso le va a permitir tener un marco de referencia y un camino a seguir para desarrollar la misión que hay aquí en vida. Y esa misión se desarrolla con un plan. Como yo les decía en la charla de No Plan, es tener un plan estructurado, no tener un sueño, sino un plan estructurado. Y tenemos que entender que tenemos una misión en la vida, y esa misión trasciende a un plan superior, un plan superior que nos supera a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a construir ese plan? Pues hay que construir metas espirituales, un plan estructurado, el cual tiene que estar escrito y tiene que tener unos resultados, ¿sí? Que sea medible en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque si no, es como cuando uno quiere ser odontólogo. Y yo voy a ser odontólogo, pero no se puso a estudiar odontología, no estudió la carrera, no investigó cómo estudiar, pues nunca va a obtener ese título de odontología. En lo espiritual, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres trascender? Tienes que tener un plan. No lo dejes como una idea, no lo dejes tan al libre del río, sino construye un plan espiritual para ser una mejor persona y poder construir ese plan de vida, esa misión a la que vienes y tienes encomendada. Y tu vida va a tener un propósito. Entonces, tu trabajo, cuando lavas una loza, cuando haces un almuerzo, cuando es un trabajo, cuando lideras un equipo, cuando vendes algo, cuando en lo que sea que trabajes, va a tener propósito. Y ese propósito va a trascender y va a impactar a las personas. Y va a hacer que tu vida aquí en el plano terrenal cobre sentido. Porque no estamos aquí por accidente, no somos un accidente, somos una causalidad. Nosotros somos un plan dentro de la espiritualidad que yo les decía que yo tengo. Hay un plan divino, hay un plan de Dios, y lo tiene conmigo y contigo, o contigo y conmigo, y todos hacemos parte de ese plan divino. Lo que pasa es que debemos entenderlo, aterrizarlo y accionarlo, porque hay que accionarlo. No sé cómo van estas charlas. Yo no soy teólogo, ni filósofo, ni psicólogo. Y el otro día hablaba con mi esposa y decía, yo no sé a qué horas me puse a hacer estas charlas, pero sé que a alguien le puede servir. Sé que en algún lado, en algún lugar del planeta, alguien está necesitando esta charla, y por eso lo hago. Y como les decía, hay un hilo conductor, hay un plan conductor en estas 12 charlas. Hoy llegamos al 50% de estas charlas, llevamos 6. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo desarrollo estas charlas, porque esto es curiosísimo, porque cuando yo desarrollé el temario no tenía claro el tema, no tenía claro el guión, no tenía claro qué iba a decir, ni cómo lo iba a hacer. Y el camino se ha ido haciendo caminándolo. Hoy es nuestro último día, nuestra última charla del año, en el penúltimo día del año.
Y qué bonito que sea en este último día para que arranquemos un 2025 con un plan no solo material, ¿sí? Mañana se van a comer 12 uvas, mañana se van a desear feliz año, van a hacer un propósito de ir al gimnasio, de cambiar la dieta, de ser las mejores personas, como tenemos todos los años nuestros propósitos. Mi propuesta, ¿cuál es? Hagan un plan espiritual para que no queden en sequedad, para que ese infinito se llene, para que ese cuerpo, ese trípode que somos esas tres personas que somos, no quede cojita de una pata, que es la que casi siempre cojea. Hay personas súper exitosas profesionales, pero vacías y secas por dentro. Hay personas con muy buenas relaciones personales, pero se les dificulta porque lo espiritual lo dejamos a un lado. Es un tema difícil de manejar. Yo le digo a Dios, ilumíname, porque a veces no sé cómo tocarlo, pero lo hago con el corazón, como se los he dicho. Y les deseo de verdad que tengamos un gran año, un gran término, terminemos este año de la mejor manera posible. Y para eso, pues como siempre, pues traje unas frases que nos sirven para guiar estas charlas, ¿sí? Que nos sirven para darle un marco de referencia, para que vamos con todo este año. Estas frases las voy a leer textualmente porque quiero que queden muy claras. La primera es: entender la naturaleza como el lenguaje en el que Dios habla con nosotros es supremamente importante para trascender. San Francisco de Asís. Entender la naturaleza como un lenguaje en el que Dios habla con nosotros, ¿vale? Esa es la primera frase. La segunda: se debe hablarle a Dios con el corazón, no solo con los labios. Y este es del Padre Pío de Pletechino, un santo que amo con el alma. Y es que nosotros hablamos mucho y a Dios hay que comunicarle con el corazón, con el alma. Es la mejor forma de llegarle a Dios. La tercera frase es: la sed de Dios existe en lo más profundo del corazón y se debe buscar. Es decir, a Dios esa es de Santa Teresa de Ávila. Es decir, a Dios no se le busca afuera. A Dios no se le busca, esa espiritualidad no se le busca en las cosas materiales, no se le busca en el éxito profesional, el cual es importante tenerlo. No se le busca en la pareja, no se le busca en los hijos, no se le busca en el otro, se busca en el fondo del corazón, en lo más profundo de tu ser. Y esta tercera frase dice: la mayoría de los seres humanos viven como un pájaro como un pájaro en una jaula cuya puerta está rota. La gente está demasiado ocupada chapando en oro la jaula para salir volando. La voy a repetir. La mayoría de los seres humanos viven como un pájaro en una jaula cuya puerta está rota. La gente está demasiado ocupada chapando en oro la jaula para salir volando de la jaula. Desconocido. No supe quién era ese autor. Familia, feliz año. Bendiciones. Hagamos de este 2025 un año lleno de acciones sin miedo, de cumplir nuestro plan, de ser más coherentes, de vivir en el amor, de tener un plan. Ese plan involucra a Dios. Que seamos más espirituales y menos materiales, porque no somos seres o no somos seres humanos, somos seres humanos, no somos teneres humanos, somos seres humanos. Feliz año. Much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things. Los amo. You couldn't even believe. Salud. I would stand in line for them.